hemos secuestrado, ¿eh? Es que es así. A ver, a continuación va a intervenir Fernando Hernández Holgado, es el historiador, el director del equipo que ha elaborado el informe, el último informe sobre el número de víctimas en La Tapia. Fernando Hernández Holgado y el equipo. Bueno, muchas gracias. El equipo que, bueno, me tenía la satisfacción de dirigir está aquí detrás, es Daniel Oviedo, Santiago Vega, Manolo García Muñoz, Tomás Montero y Fernando Jiménez. Antes estaban componiendo una escena muy hamletiana sentados en las tumbas y me la han fastidiado al aparecer aquí detrás, pero aquí los tenéis, y Manolo García Muñoz. Bueno, he preparado un texto de 5 páginas. Llevamos 35 minutos de retraso. Está cayendo un calor tremendo, entonces voy a intentar leerlo. Bueno, si Reme me deja, hoy no me interrumpe en el folio 3, por favor, Reme, déjame llegar al quinto. Bueno, importan los nombres, ese es el título del texto que he elaborado. ¿Es posible un memorial sin nombres? Si hablamos de erigir un memorial que recuerde a las víctimas de los consejos de guerra de la dictadura, ejecutadas la inmensa mayoría de ellas a unos metros de aquí, en las inmediaciones de esta tapia, 2.933 personas según los últimos cálculos, ¿es posible hacerlo sin inscribir en piedra y bronce sus nombres? No. ¿Qué significaría erigir un memorial sin nombres? ¿Qué representaría o significaría ese supuesto memorial anónimo para la ciudadanía madrileña? Una vez más, la respuesta a una pregunta de esta clase pasa necesariamente por el contexto histórico, el de antes y el de ahora. Nos encontramos en un cementerio, un lugar cuya significación y simbolismo pasa necesariamente por el recuerdo de los muertos, de los nombres de aquellos que ya no están. Como no podía ser menos, la dictadura recordó a sus víctimas, a las de la violencia política republicana, poniendo todo su empeño en ello. Esas víctimas se convirtieron en su coartada, en la justificación de una venganza sobre sus enemigos que duraría décadas. Los cadáveres de las víctimas de aquella violencia política de la época de guerra fueron todos ellos exhumados y trasladados a sepulturas dignas recién proclamada la victoria franquista. La garantía de ese proceso requirió de medidas excepcionales, como la exención de tasas municipales a la hora de acometer su exhumación de las fosas comunes y su entierro en sepulturas perpetuas. Con cargo al erario público fueron trasladados asimismo cadáveres a sus diversos lugares de origen, tal como ocurrió, por ejemplo, con las víctimas de los trenes de Jaén. Las familias de aquellas víctimas pudieron ver sus nombres inscritos, no ya en sus nuevas y dignas tumbas, sino también en mausoleos y tumbas de honor, o monumentos funerarios de toda clase, como los que se alzan aún en este cementerio. Se honraron aquellos nombres, pero no solo en el cementerio, sino en toda la ciudad, en toda la geografía española. Se renombraron calles con sus nombres, miles de ellos en esta ciudad y en el último pueblo de España. Se inscribieron esos nombres en piedra y bronce, pero también en papel, en las memorias escritas de las llamadas víctimas de la barbarie roja, en publicaciones de todo tipo, en los currículos escolares de varias generaciones de alumnos y de alumnas. Y es que importaban los nombres, claro que importaban. Aquella apología oficial de la memoria de los nombres de aquellas víctimas reclamadas y vindicadas por el bando vencedor, fue simultánea al proceso represivo de su enemigo, a modo de continuación de la guerra civil en forma de guerra invisible, en palabras del intelectual falangista Ernesto Jiménez Caballero. Una guerra que se desarrollaba en el interior de las cárceles y en las tapias de los cementerios, como este en el que nos encontramos hoy. Una represión virulenta, a golpe de sumarísimos de urgencia, de procesos judiciales militares sin garantía alguna para sus encausados, en un país en estado de guerra que duraría oficialmente hasta 1948 y en una capital en régimen formal de ocupación que entre abril de 1939 y febrero de 1944 ofreció un saldo de cerca de 3.000 personas ejecutadas, en su inmensa mayoría mediante fusilamiento, 80 mujeres entre ellas. Pero la invisibilidad de esta segunda guerra o de esta guerra dentro de la posguerra se vio reforzada por una política deliberada de olvido, de damnatio memoriae, de condena del recuerdo de estas otras víctimas. Los cadáveres de los ejecutados de posguerra fueron a parar a sepulturas de cuarto de caridad y su reclamación por sus familiares resultó tan difícil como comprometida. En numerosas ocasiones los familiares ni siquiera conocían la ejecución de su asesinado, y menos aún de su antecesor, y de su familiar, y menos aún sus circunstancias. Aún 80 años después hay familias que continúan pensando que su abuelo o abuela murió durante la guerra, que no en posguerra.
o han heredado un relato de las circunstancias de su detención y ejecución que no se ajustaba en absoluto a la realidad. 80 años después, cuando la familia sí conocía lo sucedido, reclamar un cadáver de rojo, entre comillas, a la autoridad militar correspondiente podía ser una actividad tan comprometida como arriesgada. Eran pocos los que se atrevían a hacerlo, y para estos pocos la respuesta era siempre la misma. Se autorizaba el traslado de sepultura y la celebración preceptiva del oficio religioso sin publicidad, abro comillas y las cierro, en estricta intimidad o sin boato ni ceremonia. Fueron solo unos 3 centenares de cadáveres de los que culminaron este proceso de traslado a una sepultura digna gracias al valiente empeño de sus familiares. Solamente unos 3 centenares de los cerca de 3.000. Los demás, la mayoría, los que no habían sido reclamados, fueron a parar al osario del cementerio transcurridos los 10 años de rigor. Del paredón al osario, a la fosa común, no importaban sus nombres. Precisamente lo que importaba al régimen era borrarlos, o en el mejor de los casos, recluirlos en la memoria privada y familiar, lejos del espacio y a la mirada pública. Mientras se saltaban unos nombres, otros se hundían en el olvido. Se condenaba su recuerdo, damnatio memoriae. No solamente se eliminaron los cuerpos de los enemigos, con su destino final en el osario o en la fosa común, también sus nombres. Mucho trabajo ha costado recuperar esos nombres, los de las personas ejecutadas en Madrid para el periodo de 1939-1944. Fueron necesarios los esfuerzos de historiadores diversos, labores de hormiga en archivos y depósitos documentales a menudo vedados o de difícil acceso. Alberto Rech Tapia, Mirta Núñez Díaz Balart y Antonio Rojas Frién. El actual ayuntamiento, mediante el inestimable apoyo de la empresa de cementerios, nos ofreció la posibilidad de dar continuidad a esta investigación con los nuevos documentos disponibles, y lo hemos hecho. Aunque la cifra es provisional y todavía hay nombres susceptibles de corrección, la relación actual alcanza la cifra de 2.933. Tenemos sus nombres y sus 2 apellidos, y la reciente publicación del listado en el portal web del Ayuntamiento de Madrid está posibilitando no solo su aquilatamiento, sino la colaboración indispensable de los familiares, de las nietas y nietos de aquellos ejecutados. Unos nos escriben para corregir un apellido, mal transcrito en la documentación represiva, la de los consejos de guerra. Los ejemplos que llevamos son demasiado numerosos para reproducirlos aquí. Otros nos piden información, porque con sorpresa han descubierto que su abuelo o bisabuelo fue ejecutado en posguerra, cuando la memoria familiar, memoria de supervivencia, deformada por un entorno de miedo, el clima de miedo de casi 4 décadas de franquismo, les decía que su familiar había sido asesinado por los rojos durante la guerra. Detrás de un nombre extraído de una orden de inhumación y cotejado en un archivo militar, una vez publicado, ha aparecido un familiar. Detrás de un nombre se ha revelado una historia, una familia. En todos los casos, la publicación de estos nombres durante tanto tiempo anónimos importa. Los nombres importan a sus familiares y nos importan también a los investigadores que trabajamos con fuentes históricas orales y escritas, porque nuestro trabajo adquiere de esta forma una función social, la de ayudar a las familias de aquellas víctimas olvidadas. La historia como un servicio público a la ciudadanía, un servicio que ha ganado un mayor alcance gracias al impulso del Ayuntamiento de Madrid a través de la Oficina de Memoria y de Derechos Humanos. Ahora bien, últimamente se han alzado voces críticas a este memorial de víctimas a instalar en este cementerio. Están las voces ya clásicas de tan recurrentes que nos acusan de remover el pasado. Nosotros respondemos que lo que ellos denominan pasado constituye en realidad el presente de muchas familias, deseosas de conocer lo que le sucedió a su antecesor, y más cuando esos hechos y circunstancias fueron ocultados por aquella damnatio memoriae a la que antes me refería. Están también las voces de aquellos que, fiando los juicios espurios de la dictadura, pretenden cribar y recortar esta relación de nombres que tanto trabajo ha costado elaborar. Recomiendan para ello la creación de equipos de expertos, entre comillas, que estudien los documentos de los juicios de la dictadura y dictaminen qué víctimas fueron las buenas, esto es, las merecedoras de recuerdo, y cuáles las malas, las merecedoras de olvido. Historiadores reconvertidos en jueces que juzgan doblemente los sucesos ocurridos durante la Guerra Civil. Esa es su recomendación. Y como tal recomendación es un desideratum tan imposible como absurdo. Llegan a la conclusión que buscaban desde un principio, que si al final tiene que hacerse, el memorial de la víctima de la dictadura se haga sin nombres. Un memorial sin nombres, contradictio in terminis, que se presta a bromistas juegos de palabras. Un memorial anónimo, un memorial desmemoriado, un desmemorial. Y así tenemos de nuevo el silencio de los nombres, su destierro del espacio público y su renovada reclusión en el ámbito de la memoria privada y familiar. La damnatio memoriae, solo que esta vez 80 años después y sancionada precisamente
por los agentes diseñadores de lo que debería ser una política pública de memoria para esta ciudad. Como si no importaran los nombres, o mejor dicho, estos nombres en concreto, estos 2.933 nombres, porque hubo otros que importaron mucho, los que todavía figuran en los rótulos de monumentos, de calles y de plazas, últimamente hasta con la sanción y beneplácito de algunos jueces. Síntoma de los tiempos que corren. Erigir un memorial a las víctimas de la dictadura, negando al mismo tiempo sus nombres, exponiendo sus titulares a un nuevo juicio pretendidamente moral, 80 años después de los sucesos ocurridos, no sirve a otro fin que el de reforzar y dar continuidad a la damnatio memoria franquista. Significa una oportunidad perdida, quizá la última, de compensar mínimamente a sus familiares de hoy, visibilizando en el espacio público su recuerdo, con el insulto consiguiente a su memoria. Significa dar otra vuelta de tuerca a la política de la dictadura que ensalzó unos nombres para expulsar de la memoria pública a otros. Significa, en suma, seguir cohonestando aquella política de olvido para con los otros nombres, lo cual, de conseguirse, vendría a remachar, con un rotundo fracaso, la tarea todavía pendiente de ejecutar una política de memoria pública y democrática en esta ciudad, además de dar una medida bastante pobre de nuestra democracia. Estamos en un cementerio, nos rodean lápidas y nichos con nombres inscritos en piedra, centenares de miles de ellos. Solo que en ninguna parte, salvo en estos paneles que han portado hasta aquí los activistas del colectivo Memoria y Libertad, los que tenéis allá al fondo, familiares de víctimas del franquismo en Madrid, están los 2.933 nombres que hoy nos importan especialmente. Las de las personas que en su inmensa mayoría fueron ejecutadas por los verdugos de la dictadura a un centenar de metros de este lugar. Si alguien nos mirara en este mismo momento desde lo alto, nos vería como laboriosas hormigas recorriendo un inmenso libro cuyas páginas son estas lápidas y nichos que nos rodean. En muy pocas de estas páginas de piedra están los 2.933 nombres de hoy, que hoy, 14 de abril, nos importan, los de las víctimas de la dictadura que se impuso a aquella república, no por lejana menos presente entre nosotros. Estas empecinadas y laboriosas hormigas que son los componentes de Memoria y Libertad pretendemos ejercitar no tanto el deber como el derecho a la memoria para recordar a los familiares de los asesinados de la dictadura. Pretendemos inscribir sus nombres en el futuro memorial de las víctimas del franquismo en Madrid y rellenar con ellos por primera vez en 80 años esa otra página de piedra que debió escribirse en el espacio público de esta ciudad hace mucho tiempo. Porque los nombres, todos esos nombres importan hoy. Tanto más porque esos nombres son lo único que hoy por hoy muchas familias de aquellos asesinados pueden recuperar. Por eso nos importan tanto. Gracias.